Bueno, Ana María, como decía Braulio, gracias por aceptar la invitación y lo primero que te quiero preguntar es cómo te pilla esta pandemia, ¿no? Ya llevamos largos meses, 5, ya 6 meses, uno como que pierde un poco la cuenta, digamos, de cuánto tiempo va, pero ¿cómo te ha tratado? ¿Cómo ha evolucionado esta pandemia en tu persona, con tu familia, con tu gente? Bueno, yo creo que lo hemos vivido como la mayoría de las chilenas y chilenos, con, un, con dificultad, adaptándonos a este nuevo formato, de esta distancia social, ¿cierto? De todas nuestras actividades un poco de manera virtual, ¿no? Pero ha sido interesante, un tiempo desafiante en términos de la Fundación Daya, hemos podido adaptarnos rápidamente a esta realidad. Todos nuestros servicios a la comunidad se están haciendo online, la telemedicina ha sido una gran aliada en ese sentido. Sí, Así que sin duda que también estas crisis traen oportunidades. Por ejemplo, logramos llegar a comunidades que antes no llegábamos, como, no sé, Chiloé, Isla de Pascua, lugares alejados del norte. Entonces, es interesante en ese sentido. Ahora también esta pandemia tiene muchas características particulares, todo lo que el proceso que se interrumpe de alguna manera del despertar de Chile, la revuelta de octubre, ¿cierto? Y sí. todo aquello, pero que también de alguna forma también permite visibilizar que aquello por lo cual Chile se manifiesta y despierta y empieza este proceso, se ve aún más claramente la necesidad de eso, porque la inequidad de nuestro país, el problema estructural que tenemos, porque el tipo de sociedad que hemos construido, su fragilidad y su vulnerabilidad queda más en evidencia aún en contexto de esta pandemia, ¿no? Entonces, sin duda que ha sido un desafío y que este proceso social tan importante, comenzado en octubre del año pasado, no se ha detenido, sigue desarrollándose a pesar de estos modos distintos que tenemos hoy día. Y hoy día hemos partido con la campaña por el apruebo, por supuesto, Sí, sí. Eso, convención claro. constitucional, y eso es fundamental. Y para nosotros, desde el punto de vista de la lucha que llevamos adelante por el uso medicinal del cannabis, sin duda que también esto es muy importante, es muy central. Tenemos ya nuestro logo de apruebo cannabis medicinal, haciéndonos parte de este proceso, retomando lo que comenzamos en octubre. Los viernes estuvimos todos los viernes en Plaza de la Dignidad, por supuesto, porque esta es una de las causas que tiene que ver con la salud que en Chile y con la actual constitución no es concebida como un derecho. Lo único que tenemos es el derecho a escoger el sistema de salud, pero no la salud como un derecho. Entonces, sin duda que se engarzan todas las luchas, todas las causas en este objetivo transformador de la urgente necesidad de generar un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo, una nueva constitución, Mm. realmente en que todos nos veamos representados, una constitución legítima, no como la que tenemos hoy día, ¿no? Y que recoja los anhelos de este pueblo que durante tanto tiempo ha estado sometido a un sistema extremo neoliberal que ha agudizado justamente la inequidad, que nos ha tenido durante muchos años muy dormidos, también muy aceptando esta situación que claramente no va en la dirección del bienestar de la mayoría de las chilenas y chilenos. Así que estamos viviendo este proceso con interés, con emoción, con compromiso, con mucha convicción, sabiendo que nos queda un camino por adelante y que ganar el apruebo en octubre es un primer paso de un proceso que tiene que seguir desarrollándose sin duda de ahí en adelante, ¿no? Así que estamos siendo parte muy activa de este proceso, trabajando, seguimos haciendo todo lo que hacemos habitualmente, defendiendo a nuestros pacientes criminalizados, trabajando con la Defensoría Penal Pública, como siempre, en una lucha que no es fácil, particularmente durante esta administración de Piñera, que, bueno, este intento de establecer un Estado cada vez más policial, ¿no? Con este populismo penal, la verdad es que ha tenido graves consecuencias para los ciudadanos en cuanto a la represión, la persecución, la criminalización en diferentes ámbitos, y eso también ha golpeado muy, muy fuerte a la comunidad de usuarios medicinales de cannabis en Chile. Ana María, mira, y qué bueno que pusiste el punto inmediatamente en el tema del plebiscito. Seguramente ya hablaremos un poco más específico de lo que tiene que ver con la lucha que han tenido ustedes con respecto a la cannabis, ¿no? Y sus beneficios para gente que, por lo menos desde el punto o desde la vereda medicinal, es muy necesaria, es un aporte real, me consta, y tiene que ver con eso. Pero ahora, ya como pusiste el tema del plebiscito, ¿qué te parece que, si bien es cierto, podríamos decir que la oposición en general está a favor del apruebo? Yo soy de los que piensa que seguramente va a ganar el apruebo y lo importante acá no es si va a ganar o no, sino que por cuánto. Me parece que ese porcentaje va a ser fundamental. Ahora, me gustaría saber tu opinión respecto a que muchos entes, precisamente del apruebo, van por afuera, o sea, van por su carril.
el Frente Amplio va por un lado, qué sé yo, la ex Nueva Concertación por otro, seguramente otras agrupaciones sociales también toman su camino, obviamente todos en pos del apruebo, pero ¿qué te parece eso? ¿Hubieses preferido algo más, algo que tenga que ver más con la unidad de un grupo más grande para hacer fuerza, o te parece bien que exista heterogeneidad respecto al mismo objetivo, digamos? Sí, mira, yo pienso que esta transversalidad y esta multiplicidad de voces en este momento no me preocupa mayormente en cuanto al proceso cierto constituyente frente al plebiscito en este minuto, Sí. porque de alguna manera todos estamos apuntando para el mismo lado, desde distintas plataformas, desde partidos políticos, desde plataformas sociales, desde todos los ámbitos, ¿no? Pero todos con un mismo foco. Por supuesto que si ya pensamos en enfrentar el camino que viene más adelante, ahí tenemos que pensar, no puede ser que la oposición vaya dividida en 29 partidos o grupos o facciones, obviamente que tenemos que construir una unidad necesaria para poder derrotar a la derecha en este sentido y poder terminar con este ciclo, ¿no? Y también, bueno, apuntar a transformaciones reales y profundas. Entonces, en este momento yo creo que la diversidad es riqueza, no veo problema en aquello, pero sí, por supuesto que tenemos que ir caminando a construir una unidad hacia adelante, ¿no? Así que eso es lo que te puedo comentar en ese sentido. Hoy día hemos visto manifestaciones, caravanas, banderazos de Chile Digno, de Unidad Social, de todas las diferentes plataformas. Está bien, eso me gusta porque finalmente, a pesar de que podemos tener matices y diferencias de enfoque, estamos todos claramente orientados con este objetivo de que tener un triunfo aplastante en octubre con el apruebo Convención Constitucional. Sí, Ana María, quería preguntarte también con relación a esta persecución de la que tú hablas, de este Estado cada vez más eh, con mano dura, según, o más policial, como decías tú, por Sebastián Piñera. Te quería preguntar, ¿cuáles son los efectos de esta ley antinarco que Sebastián Piñera promulgó hace unos días atrás? ¿Cuáles son los efectos directos o cuáles son los que están ese cambio que incluye dentro de la nueva institución? Bueno, como habrán visto, hemos levantado la alarma, ¿cierto?, en este sentido, porque sin duda que en esta línea del populismo penal, de esta cantidad de leyes impulsadas por el Ejecutivo que apuntan a la mayor criminalización y persecución, aunque tenga esto que suena tan comunicacionalmente efectivo, que es decir, bueno, endurecer la persecución del narcotráfico, a todos les suena coherente, entonces es muy fácil tener aplausos, digamos, con eso, pero cuando vamos al detalle de lo que implica una propuesta como esta modificación a la ley 20.000 y a otros cuerpos legales, no es solo la ley 20.000, Claro. sin duda nos damos cuenta que no es que esto vaya solo orientado hacia la persecución de los narcos, así como está planteado el proyecto, sino que lo que hace es volver aún más difuso el límite entre el microtráfico y el uso personal, lo que incluye el uso medicinal. Y esto es gravísimo, porque si ya hoy día tenemos que pasar por procesos judiciales para demostrar que un acto como el uso personal o el uso medicinal está dentro de lo lícito, con este tipo de modificaciones se vuelve mucho más difícil aquello, mucho más difícil el trabajo para la Defensoría Penal Pública también, porque aquí también, ¿cómo se vuelven difusos estos límites? Por ejemplo, al no hacer la excepción y la clarificación de que esta persecución, ¿cierto?, va orientada a las acciones ilícitas y no a los usos lícitos, o sea, se obvían los usos lícitos de alguna manera, se hace como si no existieran. Y hay cosas que preocupan muchísimo. Por ejemplo, una de las modificaciones planteadas por el Ejecutivo es que si una persona es acusada de tráfico, lo que ocurre habitualmente con un usuario personal, suelen ser acusados de microtráfico, podrá confiscársele sus bienes antes de terminar el proceso, es decir, antes de haber sido encontrado culpable. Claro, ¿Qué claro. significa eso? Claro. Un usuario medicinal, por ejemplo, que tiene su receta médica, ¿cierto?, y que es allanado, que sus plantas son incautadas y que se comienza un proceso judicial y que lo van a acusar de microtráfico, y si esa persona es dueña de su casa, de su vivienda, que probablemente con mucho esfuerzo se la ha podido comprar, se la podrían enajenar, se la podrían incautar su propiedad sin haber sido terminado el proceso, o sea, sin haber sido declarado culpable. Imagínense lo que significa eso, una brutalidad. Por otro lado, se pretende también dejar el análisis de las drogas incautadas
solo relativos a considerar su cantidad y no su pureza o su calidad. Y eso también es peligrosísimo porque nos encontramos habitualmente con que el Ministerio Público, por ejemplo, acusa a una persona de haber encontrado 10 kilos de marihuana, que ese no sea el nombre correcto, en su propiedad, pero resulta que esa persona tenía 4 plantas. Y cuando empezamos a ver cómo es posible que lo acusen de 10 kilos, nos damos cuenta que ahí están considerando el macetero, la tierra, las ramas, ¿cierto? Ah, perfecto. Todo. Entonces, cuando eliminamos el criterio de la pureza, es decir, de demostrar que aquello que está fiscalizado corresponde a las flores solamente, y dejamos el criterio solo de la cantidad, bueno, cualquier usuario parece que fuera un narco porque se le infla esta cantidad, ¿no? No, y es como cuando se habla por ejemplo, de la marihuana. Por ejemplo, Claro. no sé, no se especifica si es, por ejemplo, es cogollo o es prensado, es todo marihuana y es todo terrible y te quema, o sea, te roba la vida, digamos, no está esa especificación, digamos, por lo menos acá en Chile. Ahí, justamente en los juicios, en los procesos judiciales, nosotros demostramos y hablamos y hacemos estas distinciones, también hacemos un poco de pedagogía en estos procesos, ¿no? Claro. De que cuando hablamos de cannabis, estamos hablando de cannabinoides, hay distintos tipos de plantas, distintas concentraciones, distintos formatos de uso. Entonces, usamos toda esta información para poder ir mostrando estas diferencias que hoy día, desde el Estado, digamos, nos hacen cargo. Por ejemplo, cuando el SENDA hace sus encuestas sobre el consumo de marihuana, impresionante que sigan usando la palabra marihuana cuando estamos hablando de cannabis, que lo haga un ente oficial es como increíble, pero no hacen la pregunta de cuáles son usuarios que afirman usar marihuana, lo hacen por fines medicinales. O sea, un Estado que no quiere conocer realmente el detalle, digamos, de qué es lo que está pasando, mete todo en un mismo saco. Cuando vemos su postura, la postura de Senda respecto a qué pasa con el cannabis, siempre habla de la perspectiva del uso problemático, no considera este espacio. Entonces, la verdad es que eso tiene que ver todavía con una cultura retrógrada que no se hace cargo de los avances actuales, no se hace cargo del estatus real del cannabis medicinal en el mundo y no se hace cargo de que en Chile es lícito el uso de cannabis y es más, en Chile incluso se legalizó el formato farmacéutico, la vía farmacéutica del cannabis en el año 2015 y actúan frente a esto como si no hubiera pasado. Entonces, es difícil cuando tienes un Estado que prefiere hacerse el desentendido con las urgencias, con las necesidades de la comunidad, ¿no? Pero bueno, para eso está la sociedad civil que se organiza y ahí donde el Estado falla, tratamos de generar lo que falta, ¿no? Pero por supuesto que no corresponde, que necesitamos mejores regulaciones, que necesitamos transparencia, que miremos lo que está pasando en Argentina, cómo se está regulando el cannabis en Argentina, y que se regula el autocultivo, los cultivos colectivos, y por otro lado también las formulaciones magistrales para venderse, para entregarse en farmacia, pero que fíjense que en Argentina el que opte por esa tercera opción, el propio Estado va a financiar esos tratamientos, ¿no? Entonces, en Paraguay, hoy día mismo en Paraguay, inspirados en el proyecto chileno de la ley cultivo seguro, se había aprobado ya hace unos meses el proceso distinto, se aprobó primero en el Senado en Paraguay y hoy día la Cámara de Diputados aprueba también en Paraguay la ley cultivo seguro, solo falta ahora que el Ejecutivo, digamos, la confirme también. Pero vemos que esto está, y la ley cultivo seguro, ¿de qué se trata? De resguardar el autocultivo. Entonces, no es que el autocultivo sea un invento chileno y algo que se nos ocurrió acá, sino que es la vía de acceso que usan mayoritariamente las comunidades de pacientes, porque es la más económica, porque también va en el camino del empoderamiento del paciente, de la autogestión, la soberanía personal, y la comunidad médica capacitada en esto acompaña a los pacientes en su proceso. Entonces aquí hay mucho que aprender de lo que está pasando en nuestros países también, y mucho que aprender de las propias comunidades de usuarios de cannabis y los médicos y profesionales de la salud que se han capacitado y acompañan en estos procesos. ¿Necesitamos mejor regulación? Por supuesto que sí, pero al menos hoy día, lo que hoy día necesitamos con urgencia, si un Estado que no quiere comprometerse, que no quiere ayudar, al menos lo que decimos, déjennos trabajar y al menos no persigan a los pacientes. Con eso ya nos bastaría para poder seguir desplegándonos con tranquilidad y seguir brindando alivio y bienestar a tantas familias chilenas que gracias al uso medicinal del cannabis han podido recuperar cierta calidad de vida. Y hablamos de familias, porque cuando hay una persona enferma en un núcleo familiar, la verdad es que esa enfermedad afecta a todo el grupo familiar. Entonces, cuando hablamos de mejorar la calidad de vida, no solo del paciente, sino también de todo su entorno. Sí, mira qué interesante lo que dices, porque claro, de cierta forma cuando uno se mete en este tipo de temas o empieza como a ver caso por caso, te das cuenta que muchas veces, como dices tú, el Estado no es que ni siquiera que no esté preparado, sino que muchas veces no quiere darse cuenta o diferenciar ciertos
patrones dentro de un mismo fenómeno. En este sentido te quiero preguntar, aprovechar también que tú vienes del mundo del arte, ¿no? De esto, de la actuación, que por ahí uno podría pensar que hay una mentalidad un poco más abierta en cuanto a todo este tipo de temas y otros también, como el conservadurismo chileno, ¿no es cierto? Y de la casta de nuestro país, que son básicamente los que están en la política, los que administran el sistema judicial también, ¿no es cierto? Y también los medios de comunicación, que son los que, de cierta forma, ponen la verdad, entre comillas, a la gente que mira la tele. Digo, ¿cómo ha afectado eso en el impulso de poder llevar a cabo este tipo de medicina que va en directo, como te digo, por experiencia propia te lo digo, que va en directo beneficio de la gente que lo solicita y lo necesita? O sea, aquí prácticamente se dice que la gente quiere fumar un pito y quiere acceder y quiere ir a la Fundación Daya, ¿me entiendes, no? Se hace la caricatura de todo este tipo de entes. ¿Cómo el conservadurismo ha afectado la implementación de este tipo de miradas, digamos? Bueno, sí, por supuesto que afecta, pero también es importante considerar algunos datos. Por ejemplo, en una encuesta muy importante internacional, que se encuestaron 20 países, dentro de los cuales estaba Chile, aparece que el 80% de los chilenas, de las chilenas y chilenos están a favor del uso medicinal del cannabis, el 49% a favor de legalizar el uso recreativo. Entonces, no es que tengamos una sociedad conservadora, sino que tenemos una tomadora de decisiones que tiene este enfoque más conservador. Pero ojo, cuando hablamos, por ejemplo, del Parlamento, no nos olvidemos que la ley cultivo seguro fue aprobada con el 88% de los votos en la Cámara de Diputados, es decir, con votos de todos los partidos políticos, ¿no? Y eso nos muestra que finalmente el sentido común ha ido penetrando. ¿Dónde es que todavía queda la resistencia? Bueno, en el Ejecutivo actual, ¿cierto? Particularmente en Senda, porque no diría lo mismo del actual ministro de Salud. El actual ministro de Salud en este ámbito lo conocemos bien. O sea, de hecho, él estuvo inaugurando nuestro seminario internacional de cannabis medicinal en octubre del año pasado, digamos, con un largo discurso de más de 7 minutos, en que aplaude el trabajo de Fundación Daya, de Fundación Mamá Cultiva. Entonces, ahí tenemos un matiz. Pero sí desde el Senda tenemos claramente un enfoque totalmente distinto, conservador, retrógrado, que además peca de falta absoluta de rigor científico, además de falta de sentido de realidad, ¿no? Entonces, eso es terrible cuando ocupando un puesto de poder, un cargo, ¿cierto?, dentro del Estado, se utiliza para desinformar y confundir a la población en este sentido. Eso sí me parece gravísimo. Por otro lado, otro factor importante que ha obstaculizado el avance de esto tiene que ver con las cúpulas de los gremios médicos, ¿cierto?, de las sociedades científicas, de las sociedades médicas. Y cuando digo las cúpulas, es porque cuando tú hablas con los médicos más, el médico de la calle, el médico del día a día, el médico con compromiso social, ¿cierto?, el médico familiar, el médico integrativo, ellos están totalmente abiertos también al uso medicinal del cannabis y están buscando capacitarse y aprender en ese sentido. Tanto es así que hace poquitito, hace 2 semanas atrás, terminamos un nuevo curso introductorio al uso medicinal del cannabis para médicos y profesionales de la salud y tuvimos 92 participantes, ¿no?, en una serie de 6 jornadas de capacitación. Entonces, tenemos este quiebre, como este divorcio entre estas élites que en el fondo defienden esta hegemonía biomédica, la medicina industrial como la única que se quiere atribuir el poder de ser legítima, y eso no es así. Eso es una soberbia muy grande, porque evidentemente cuando hablamos de salud, debemos incorporar, por supuesto, la medicina industrial, la medicina que proviene de la industria farmacéutica y esa mirada, pero también todo el acervo de conocimientos y saberes que vienen de tradiciones culturales, ¿cierto? El cannabis, no nos olvidemos que es una planta que tiene más de 7.000 años de historia por su uso medicinal. Totalmente. Estamos hablando de algo que pertenece al patrimonio de la humanidad, de alguna forma. Entonces, esta soberbia de este poder biomédico hegemónico que pretende imponer que en el fondo la vía farmacéutica clásica, dura, es la única para gestionar la salud, es algo que se está cayendo, que es parte del modelo que se está derrumbando, que también calza y obedece a este modelo patriarcal que tenemos todavía como transversalmente instalado en nuestra sociedad. Pero eso es parte del mundo que se está cayendo, del mundo que estamos dejando atrás, y evidentemente que en este mundo que necesitamos construir, y particularmente en Chile, los desafíos que se vienen, apuntaremos a una sociedad mucho más horizontal, donde todas las voces son validadas, donde todos tienen un espacio legítimo, y que dejen de existir estas castas dominantes, digamos, que se creen poseedores de la verdad, y que devolvamos la autonomía y el poder de decisión a las personas en la gestión de su propio bienestar y su vida.
Perfecto. Sí, mira, Ana María, con relación a esto del empoderamiento ciudadano y de cómo y decidir cómo quiero vivir mi proceso, eh, cuando se habla de que en esta pandemia solo en Fundación Daya se han atendido más de 3.000 pacientes, en el ¿Cuánto? contexto de más Me de había 3.000 pacientes atendidos, ya. ¿perdón? Sí. No, es ¿Sí? que Dale, dale, dale. no te había más Sí, mira, dice que profundidad. solo en el contexto de esta pandemia se han atendido más de 3.000 pacientes en Fundación en Daya. Y esto también obedece al empoderamiento ciudadano que tú, de lo que tú estás hablando. Sí. Estos 3.000 fueron solo acá en la región metropolitana o es a nivel nacional, porque 3.000 personas es un número importante de personas que, como tú dices, se empoderan de su decisión de escoger entre la salud industrial o la salud de hace 7.000 años de existencia. Cuéntanos un poco de eso, Ana María. Bueno, estos 3.000 pacientes, que ahora ya son bastante más porque han seguido aumentando, es solo en el contexto de la pandemia. En general, llevamos en estos años hemos atendido más de 63.000 pacientes. O sea, es un Ujú. número muy importante. Nuestra consulta está llena, estamos atendiendo a través de telemedicina y eso nos ha permitido no atender solo en Santiago, sino que también a pacientes de muchas otras ciudades, ¿no? Y por supuesto que esto obedece a este empoderamiento ciudadano, a esta decisión de buscar caminos y alternativas, porque ahí donde la salud pública o la salud industrial, tanto pública como privada, falla y deja de dar respuesta, las personas obviamente y con todo derecho buscan alternativas que les permitan ir caminando hacia una mejor calidad de vida. Entonces, y pensamos que también parte de este despertar, de todo el proceso que estamos viviendo, tiene que ver con aquello, porque las personas se están atreviendo a investigar más, Claro. a aprender más, a no quedarse con lo que... también nos ocurre, por ejemplo, de pacientes que se acercan a nosotros y que dicen, bueno, que sus médicos que los atienden de forma permanente, cuando ellos les han planteado lo del uso medicinal, le dicen, no, eso no existe, no hay evidencia, no se puede. Bueno, frente a ese tipo de situaciones les decimos, cambien de médico, busquen a uno que sí se haya Claro, educado, que sí haya Sayorne. y que los pueda acompañar en el proceso. Entonces, también en ese sentido va apuntando a esta libertad de los pacientes. Nosotros abogamos por la libertad terapéutica y esa libertad terapéutica tiene que ver, por un lado, con la libertad de los pacientes, pero también con la decisión de los médicos de usar Claro. todas las alternativas terapéuticas que tengan a su alcance para ayudar a sus pacientes. Sí, Ana María, mira, en relación a lo mismo, ¿qué tipos de enfermedades pueden acceder a los tratamientos que ofrece Fundación Daya? Porque, mira, por ejemplo, mi vieja, yo lo digo por una experiencia súper cercana, tiene artritis, por ejemplo. Tiene artritis durante toda su vida, más de 30 años, después de un tiempo ya le apareció y ha tenido toda la vida esto hasta ahora. Y ella toma muchos remedios que está obligada a tomar para poder mantenerse más o menos con una vida decente, digamos, sin dolores fuertes, pero llega un momento de la vida donde ya esos remedios ya no dan abasto y lo que hace ella de cierta forma es como ir controlando nomás a duras penas lo que le sucede. ¿Qué personas pueden acceder a este tipo de tratamientos, Ana María? Por ejemplo, personas con artritis o solamente otro tipo de gente. Bueno, la verdad es que esa es una súper buena pregunta porque es muy amplio el ámbito de pacientes que pueden beneficiarse con el uso medicinal del cannabis. En Fundación Daya, y hemos hecho este estudio, lo tenemos en porcentajes, ¿no? La mayor parte de los pacientes llegan por patologías vinculadas al dolor crónico. Y cuando hablamos de dolor crónico, bueno, artritis, artrosis, fibromialgia, la verdad es que es un mundo muy amplio el del dolor crónico. Y el dolor crónico, el dolor agudo tiene muy buenas opciones terapéuticas con la farmacología tradicional. No pasa lo mismo con el dolor crónico, porque estos fármacos que funcionan muy bien en crisis agudas y por corto tiempo, digamos, pierden su efectividad cuando se cronifica su uso y de alguna manera también ocurre que empiezan a haber todos estos efectos secundarios que terminan deteriorando
más aún la salud de los pacientes porque caen en esta polifarmacia realmente. Entonces, de muchos fármacos. Entonces, para dolor crónico, sin duda que el cannabis es una tremenda alternativa. La segunda área de mayor consulta tiene que ver con el área oncológica. Pacientes con cáncer, con todo tipo de cáncer, tanto pacientes adultos como pediátricos, porque evidentemente que cuando acompañamos el proceso de un paciente oncológico, su quimioterapia, su radioterapia, con el uso medicinal del cannabis, hacemos mucho más llevaderos esos tratamientos, disminuyendo sus efectos secundarios, aumentando su efectividad y mejorando la calidad de vida del paciente, por ejemplo, mejorando el sueño, el ánimo, el apetito, que son aspectos que se ven afectados normalmente con estos tratamientos oncológicos. Entonces, ese es un segundo grupo importante. El tercer grupo importante son los pacientes neurológicos, del área neurológica. También, nuevamente, neurología adulta y neurología pediátrica. En neurología adulta, básicamente Alzheimer, Parkinson, demencia senil, es como lo que más atendemos. Y en neurología pediátrica, epilepsia refractaria, TEA, parálisis cerebral, yo te diría que son las grandes patologías que se atienden. Y después hay también consultas en el área dermatológica y fuertemente con un gran aumento durante la pandemia en el área salud mental. También ahí hemos recibido un aumento impresionante de consulta porque las personas se ven afectadas en esta pandemia claramente. Estamos viviendo un trauma colectivo, que vamos a quedar con un estrés postraumático importante, ¿cierto? Claro, y muchos pacientes tienen distancia, tienen reparos a empezar un camino farmacológico con los fármacos psiquiátricos convencionales, que todos sabemos que tienen efectos secundarios severos. Sí, si uno mira los prospectos de estos fármacos y ves los posibles efectos adversos, los efectos adversos del cannabis son un chiste al lado de eso, realmente son pero absolutamente leves, ¿no? Y son efectos que cesan cuando uno descontinúa el uso. No pasa lo mismo con los fármacos psiquiátricos que pueden generar realmente problemas serios a la salud. Entonces, el salud mental ha sido muy importante y ahí hay que ser muy delicados también en el área de salud mental. Si tenemos ansiedad, angustia, que es algo muy común en estos días, no cualquier cannabis sirve. Muchas veces la cannabis que se usa de forma recreativa puede incluso empeorar esa sintomatología en vez de ayudar. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque ahí necesitamos una mayor presencia de CBD, siempre tiene que estar el THC, pero de CBD que tiene este efecto ansiolítico, antipsicótico y que morigera de alguna forma ciertos efectos del THC que en un contexto de ansiedad podrían ser perjudiciales. Entonces, aquí recalcar que lo importante es hacerlo con acompañamiento médico, ¿ya? Para obtener los mejores beneficios con el uso medicinal del cannabis, acompañarse por los profesionales capacitados en esto, sin duda que va a optimizar los resultados que podemos obtener de esos tratamientos. Y puede ser también como un tratamiento paralelo, ¿no? Paralelo a otro que se esté siguiendo. Por supuesto. Acá no se trata de reemplazar la medicina alopática por el uso medicinal del cannabis. Se trata de complementar, pero sí muchas veces esto nos permite bajar dosis de los fármacos estos más dañinos y mantener eso más. Y algunos también eliminarlos. Por ejemplo, si un paciente oncológico, por ejemplo, está usando, además de todo su tratamiento convencional, está usando ansiolíticos, está usando pastillas para dormir, porque son problemas que aparecen, que coexisten también con la enfermedad, probablemente esos fármacos va a poder dejarlo, ¿cierto? Con el uso de cannabis y, por supuesto, seguir usando su tratamiento, su quimioterapia, su radioterapia, lo que corresponda. Pero logramos disminuir el uso de estos otros fármacos que en su conjunto generan este efecto dañino, ¿cierto? Esta polifarmacia en los pacientes. Entonces, siempre se trata de complementar, ajustar y será el médico tratante el que irá disminuyendo las dosis de los fármacos convencionales anteriores y ajustando el equilibrio entre ambos tratamientos. Seguramente también eso va a depender también de la persona, ¿no? Cómo asimila un tratamiento y otro. Ahora, en referencia a esto mismo, para ir como para cerrar este pequeño punto, si hay algún paciente oncológico que nos está viendo, alguien con alguna enfermedad crónica, neurológica, todo lo que nombraste, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dirigirse a la página para poder optar a un tratamiento? ¿Tiene que cumplir ciertos requisitos? ¿Cómo lo haría? A ver. Mira, primero que nada, si una persona que ya tiene un diagnóstico, que lo conoce y todo, poder tener toda su información clínica para el momento de empezar las consultas Fundación Daya. Y el proceso Fundación Daya, la primera consulta es con el terapeuta canábico. Nuestros terapeutas son psicólogos, coach, especialmente capacitados, expertos en este ámbito y que hacen esta primera orientación al paciente, que le resuelven todas estas millones de dudas con que llegan los pacientes, ¿cierto? Desde el desconocimiento, desde la desinformación.
dudas que tienen que ver con el marco legal, con las vías de acceso, con por qué funciona esto, ¿cierto? Y toda esa información en una hora de atención al paciente y muchas veces a su cuidador o a su grupo familiar que lo acompaña, ¿cierto? Recibe, y el terapeuta canábico va a ser el contacto del paciente en todo su proceso, porque esta es una invitación a un camino, a un proceso. ¿Ya? Claro. Después de eso se deriva al médico correspondiente según la patología del paciente, ya sea al neurólogo, al médico general, al psiquiatra, a quien corresponda según la necesidad particular del paciente. Y esto lo hacemos, como te decíamos, estamos hoy día atendiendo con telemedicina, se puede agendar a través de la página, se puede también escribir a reserva de horas @fundaciondaya.org, o también pueden llamar a los teléfonos más 569-5909-5874 o al 22474-3561. Y ahí van a poder empezar su proceso terapéutico. Hoy día estamos con harta demanda, así que también con paciencia, si llaman para agendar hora, probablemente no vamos a tener antes de una semana, porque de verdad, a pesar de que estamos trabajando son 6 médicos más 8 terapeutas, la verdad es que un equipo importante, pero complicado. La verdad es que estamos con harta demanda, pero respondemos a todo y la verdad es que la satisfacción de los pacientes y el beneficio, bueno, es lo que nos sostiene. Nosotros no tenemos ni publicidad, no tenemos ni publicidad, más bien hemos sido atacados, tenemos contra publicidad, pero a pesar de eso, la verdad es que contamos con el apoyo, el cariño, la confianza en los pacientes, producto de 8 años de trabajo. Llevamos 8 años trabajando. Tenemos el primer centro médico canábico de Latinoamérica. Somos un centro de referencia en ese sentido. Y bueno, y valoramos mucho ese prestigio, ese cariño, a pesar de los intentos de este gobierno de desprestigiarnos, de perseguirnos. Incluso yo tuve que enfrentar una querella en mi contra, una querella del Estado en mi contra por delito contra la salud pública. Imagínate. Que obviamente terminó en nada porque no había nada allí. La Defensoría ahí, yo agradezco nuevamente su acompañamiento siempre en estos procesos. Pero a pesar de todo eso, a pesar del mercurio, en septiembre del año pasado, regalándonos 7 días seguidos del reportaje en nuestra contra, a pesar de eso la gente sigue confiando en nosotros, porque aquí lo que prima es el boca a boca de la experiencia, de los resultados. Generalmente un paciente que llama es porque conoce a otro, tiene un amigo que ya vivió la experiencia y por lo tanto ya tiene esa referencia. Y esa es la experiencia propia de los pacientes, que es innegable. Mira, Ana María, volviendo a esta incansable búsqueda de parte de Fundación Daya de protección también de los usuarios de la cannabis medicinal. Cuéntanos un poco también de este trabajo junto a Mamá Cultiva, que también son parte de 80 organizaciones e instituciones que son parte de la sociedad civil y que crearon una agenda de género COVID que fue presentada en el Senado hace un tiempo atrás. Cuéntanos un poco en qué consiste esta agenda de género COVID-19. Bueno, súper buena la pregunta, la agradezco. Fundación Daya y Fundación Mamá Cultiva son parte de las 90 organizaciones que han estado trabajando en la mesa de género y COVID de la presidencia del Senado con la senadora Adriana Muñoz, a quien le mando un cariñoso abrazo y saludo. Realmente ella ha hecho un trabajo increíble, y no es fácil siendo mujer presidir el Senado. Créeme que el machismo todavía aquí es una cosa importante, ¿cierto? Pero bueno, aquí se ha dado voz a todas las urgentes necesidades de las organizaciones de mujeres en este contexto particular de pandemia, en diferentes ámbitos, ¿no? Y en el ámbito de salud se ha recogido con perspectiva de género justamente la necesidad de defender y cautelar el derecho que les asiste, en este caso a madres y mujeres que cultivan para fines medicinales sin el peligro de ser criminalizadas y perseguidas por el Estado. ¿Y por qué ponemos el foco en madres y mujeres que cultivan? Porque últimamente ha habido un aumento impresionante de la criminalización de las mujeres. Y que aquí que entra un nuevo elemento también bien interesante, que es que muchos de los denunciantes, los que hacen la denuncia para que ocurra esos allanamientos, son exparejas, ya sea por despecho, ya sea porque están en una disputa en tribunales de familia por la tuición o la pensión, ¿cierto? Entonces se usa esta acusación, esta denuncia como una nueva herramienta de violencia de género. Por eso es que le hemos puesto perspectiva de género a esta situación de la criminalización, la agudización de la criminalización de las mujeres, de madres y mujeres que cultivan cannabis con fines medicinales. Participar de esta agenda ha sido un privilegio. No solo eso, además la presidenta del Senado le mandó una
una carta específicamente a la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, la senadora Carolina Goich, pidiéndole que ponga en tabla la ley cultivo seguro, porque aprobándose esa ley podremos con eso frenar esta persecución y criminalización. La senadora Goich ni siquiera ha contestado la carta a la presidenta del Senado. Y Mira, esto es bien tremendo, porque si el proyecto se quedó detenido en esa comisión en enero del año pasado fue justamente porque no hubo caso que la senadora Goich se allanara a sumar su voto, siendo que todo su partido, digamos, en la Cámara de Diputados votó totalmente a favor del proyecto. Entonces es lamentable como de pronto la indiferencia, la indolencia de una parlamentaria, en este caso, logre detener todo un proyecto de ley que habría podido resguardar la seguridad de tantas miles de personas en este duro contexto que estamos viviendo. Pensemos que un usuario medicinal en contexto de pandemia ya tiene la dificultad de luchar con su propia enfermedad para además tener que temer que le pateen la puerta, que lo allanen como si fuera un traficante, que entre un operativo policial a su domicilio. De verdad que es sumamente traumático. Y si la ley de cultivo seguro se hubiera aprobado, esto ya no estaría pasando. es que ¿sabes lo que pasa, Ana María? A eso me refería en delante cuando te hablaba del tema del conservadurismo. O sea, después tú ves, por ejemplo, los parlamentarios en la televisión diciendo que el Chile cambió, que hay que tener una nueva mirada, que hay que avanzar, dar el siguiente paso. A la misma Carolina Goich, muchas veces decir eso, pero al final, cuando las papas queman, cuando hay que tomar decisiones, cuando realmente hay que dar el siguiente paso, ese ente conservador que seguramente viene de nacimiento, digamos, no logra ser destruido. Entonces, a eso es lo que a uno muchas veces le da rabia, esa hipocresía de lo que se dice en un programa que se por ahí saben que tienen rating, ¿no es cierto? Pero después que la realidad, a propósito de los conservadores y la Biblia decía, la única verdad es la realidad. Por sus actos los conoceréis. Y no pasa nada de eso. Entonces, eso es lo que a uno le da rabia, esa hipocresía, ¿no? Totalmente, Que totalmente de permite acuerdo que el Chile contigo. crezca. Totalmente de acuerdo contigo, pero fíjate que aquí es como una persona que está en una posición de poder específica y que logra bloquear la voluntad de tantos otros, ¿no? Entonces, Claro. no hay que pensar que es algo tan transversal, porque incluso en conversaciones con el resto de los senadores de la propia democracia cristiana, todos ellos estaban allanados a dar su voto, pero como esto tiene que pasar por la Comisión de Salud primero, que hay 5 miembros, de los cuales 2 son oficialistas y están en contra del proyecto, Chaguán y Ebensperger, ¿cierto? 2 que están a favor, Girardi y Quintero, y Carolina Goich, que era como el pivote, el voto decisivo, y no contamos con su voto. Claro, sí. Entonces, la verdad, pero hay que decir que la DC en este tema, el resto de los parlamentarios se portaron a la altura de lo que los tiempos exigen, pero es particularmente esta parlamentaria la que ha detenido este avance, porque al no contar con ese voto, no hemos seguido empujando las sesiones porque lo vamos a perder, si son 5 y tenemos 2 a favor. Entonces, a pesar de que estamos seguros que en la sala plena sí lo ganaríamos, pero no es bueno que un proyecto salga rechazado desde la propia comisión en que se está discutiendo. Entonces, es lamentable porque aquí la voluntad de una persona ha frenado un proyecto que tenía el 88% del apoyo, ¿cierto?, de toda la Cámara de Diputados, o sea, son 121 diputados, ¿no? Y en eso, Ana María, a ver, en lo mismo, ¿ha servido, ha contribuido a la causa el hecho de que la Iglesia, de cierta forma, esté offside, esté fuera del papel público, incluso de las decisiones de la discusión? gubernamentales, claro? ¿A la causa del cannabis te refieres tú? Sí, no sé si ellos, te pregunto si en algún momento fueron también... No, nunca, haya... no, para nada, y nunca tuvimos un choque ni Ya. una vinculación con eso, tampoco ninguna aceptación. Distinto ha sido hemos tenido acercamientos con muchos miembros de iglesias evangélicas que sí están súper allanados al uso medicinal del cannabis, fíjate, pastores incluso, ¿no? Que lo han experimentado en su propia realidad. ¿Ya? Sí. Y por otro lado también en otra cara, en otro extremo de la Iglesia Católica, no sé, también hemos tenido usuarios de cannabis medicinal que hemos podido acompañar, como el padre Mariano Puga, por ejemplo, claro. Que pudo en su último tiempo incorporar este uso medicinal del cannabis. Entonces, la verdad es que no hemos tenido bueno, la Iglesia brilla por su ausencia en todos los ámbitos, tenemos una Iglesia que se quedó enmudecida por completo, lo que agradecemos. Pero agradecemos, mejor que sea así, la verdad, mejor que sea así en estas circunstancias, sí. Perdón, algunas excepciones, Felipe Berrío, hay que dejarlo fuera también, ¿cierto? Ahí claro, uno habla de la cúpula, digamos, generalmente. Y Felipe Berrío lo vi hoy día en alguno de los videos de la prueba, ¿cierto? Entonces, claramente tiene una postura distinta y yo tengo un gran cariño, un gran aprecio por Felipe Berrío.
Si Joaquín Lavín dijo que ahora le gustaba la idea socialista, ¿cómo no los evangélicos no van a querer quizás trabajar o apoyar quizás iniciativas canábicas? Con relación a esa iniciativa, Ana María, por acá uno cuando ingresa a la Fundación Daya, a la página web, uno se puede encontrar un link que habla de un curso de introducción a la cannabis medicinal. Eso viene acompañado de la gente cuando decide tomar esta iniciativa de vivir mejor, por decirlo de alguna manera. ¿En qué consiste este curso de introducción a la cannabis? Tú te refieres al curso de cultivo, ¿cierto? Claro, Sí, exacto. ya, el de cultivo, porque hay otro que es introducción para médicos, este es el de cultivo. Bueno, en primera instancia, lo primero que se les brinda a los pacientes es un taller de cultivo básico, con las cosas más simples, las técnicas más simples para que pueda empezar su proceso. Si después el paciente tiene interés en profundizar ese conocimiento, en hacerlo ya más exquisito, más sofisticado, bueno, está este curso que ya Claro. son más horas, ¿no? Y que en el fondo es para refinar un poco este conocimiento. Pero en lo práctico, en lo concreto, para la inmensa mayoría de los pacientes, con hacer el primer taller inicial, ya tienen como su conocimiento mínimo como para poder partir sin enredarse demasiado. De pronto, si alguien que está partiendo, tú lo enredas con demasiada información, termina más confundido y entonces está planteado, claro, sí es verdad. Entonces esto está planteado para quienes ya han recorrido un poco el camino y quieren profundizar sus conocimientos. Está este curso ya más avanzado. Mira, sería importante también para la gente que conozca cómo son estos cursos, quizás sea la invitación es a que ingrese a la página web fundaciondaya.org y que pueda estar completamente informada de lo que Fundación Daya está haciendo por las personas que necesitan tanto esta salud. Ya lo decíamos, 3.000 personas que se fueron atendidas en contexto solo de pandemia. En estos años son 63.000 personas que hablan de una experiencia, como decías tú, que el boca a boca solo es la única paga en esta instancia, ¿o no, Ana María? Así es, totalmente. Y yo hago la invitación también a que revisen nuestra página. Hay mucha información, hay mucho contenido. Nos hemos propuesto también ser un medio de información con respecto al cannabis, Claro. ¿ya? Y eso ha sido súper importante porque aquí hoy día la ciudadanía merece acceder a información de calidad en estos temas y no información sesgada. Y en ese sentido yo les invito a que visiten el canal de YouTube de Fundación Daya. Hay más de 200 videos. Hay Mira. charlas sobre cannabis y cáncer, cannabis y depresión, cannabis y COVID, cannabis y uso veterinario. Está lleno de charlas instructivas que están gratuitas, abiertas para que la población, la comunidad las pueda visitar, aprender, volver a ver. Así que les invitamos a que recorran toda esta biblioteca que hemos hecho ahí audiovisual. Entonces lo que quiero decir es que cualquiera que quiera hoy día entender y saber más y educarse, está el material disponible. Lo hemos puesto a disposición justamente para seguir en este compromiso con la educación. Tenemos un área de Fundación Daya que es Daya Educa y que está comprometido con la educación comunitaria, así como con la educación hacia los profesionales de la salud. Estamos conversando con Ana María Gamburi, quien es... Epa, se pegó Braulio. Se nos congeló, sí. se nos congeló Se Braulio. pegó Braulio. A propósito de... No, aquí estoy. A propósito de... Estoy medio pegado. ¿Estoy o no estoy? Está. Ahora Yo sí, estoy... ahora sí. Sí, yo estoy con las preguntas. Es el castigo por haber empezado sin avisar, ¿viste? Oye, Claro, pegado Ana ahora. María, te juro, pero que va a estar completamente todo editado como tú lo solicitaste. No te No, lo preocupes. que pasa es que cuando empezaste estábamos acomodando la cámara, estábamos poniendo claro, el claro. Sí, filtro, no, sí está bien. No, pero es que mira, es que de hecho son las cosas que están pasando en esta nueva realidad A propósito, claro. a propósito de nuevas realidades, que por supuesto queremos que acabe pronto esto y recuperar nuestras vidas. Jaime, ¿te queda algo por ahí a ti en el tintero? Dos cortitas nomás, cortitas. Una, ¿cuál es tu opinión de la cannabis recreacional? ¿Qué visión Bueno, tienes de eso? ¿En qué vereda te paras? por supuesto que la vereda de la defensa de los derechos, o sea, cada uno es libre de hacer con su vida lo que mejor le parezca, estoy totalmente a favor, y no me gusta tanto el término recreacional, sino más bien el término uso adulto del cannabis, porque con eso hacemos una delimitación inmediatamente, ¿cierto? Claro. Y por supuesto, o sea, ¿cómo voy a estar en contra del uso adulto del cannabis si tenemos legalizadas drogas, ¿cierto?, como el tabaco y el alcohol, y que tampoco yo estaría en la postura de reprimirlas ni prohibirlas, y que sí sabemos que son muchísimo más dañinas que el cannabis. Muchísimo Entonces, más, sí. por supuesto que una persona adulta está en la libertad de decidir qué consume, qué no consume, y hay muchísimos adultos jóvenes y adultos no tan jóvenes
que incluso tienen un estilo de vida totalmente saludable, que son veganos, vegetarianos, que no toman, no fuman, pero usan cannabis. O sea, de verdad, hay que ir dejando de lado este prejuicio, sobre todo que no nos olvidemos, y las cifras son importantes en ese sentido. En Chile son 2,5 millones los usuarios de cannabis, según la encuesta, incluso pueden ser más. Totalmente. 2,5 millones. Entonces, yo creo que es más. alejarnos del estereotipo, porque hay un estereotipo, ¿cierto?, del que se abusa, como del Puros volado, volados, que andan, claro. y Rasta y Bob Marley. Me encanta Bob Marley, no tengo ningún problema con eso, me encanta, pero es como profundizar ese estereotipo cuando la verdad es que eso no tiene relación con la vida que llevan la inmensa mayoría de los usuarios de cannabis. Yo tengo 54 años, soy una generación bastante más arriba que ustedes, y en mi generación y en mi edad hay muchísimos usuarios que son profesionales, padres, abuelos ya a esta altura, y que tienen incorporado este uso responsable de cannabis en el contexto de su privacidad, de sus hogares, y por supuesto que lo único que aquí hay que advertir, sí, que en ese sentido lo que sí estamos en contra es que las personas se vinculen con redes delincuenciales, con narcotráfico para poder proveerse, y por eso, de nuevo, el autocultivo para ellos también. Y por otro lado, por supuesto que tenemos que caminar hacia un escenario regulado como Uruguay, como Canadá, ¿cierto? En que de alguna manera los riesgos, porque existen poblaciones de riesgo, por supuesto que existen poblaciones que hay que cuidar, que hay que cautelar, y que lo ideal es que retarden el inicio de consumo de toda la sustancia, pero en un escenario regulado podemos cuidar de manera mucho más efectiva, porque al traficante no le importa venderle a un menor de edad, no tiene ningún problema, ¿cierto? Mientras que si esto fuera un comercio regulado, le arrebatáramos ese mercado de narcotráfico y lo sacáramos a la luz, lo regulamos, le cobramos impuestos, por supuesto que tenemos muchas mejores posibilidades de fiscalizar y controlar que esto no llegue a las manos inadecuadas. Entonces, por eso yo siempre digo, regular es cuidar. Dejar las cosas como están es seguir entregando esto al poder de los traficantes que no tienen pudor en venderle a los menores de edad. Y ojo, porque cuando por ahí escuchábamos a veces de que la cannabis o la marihuana es la puerta de entrada al consumo de drogas más duras, la verdad es que la puerta de entrada al consumo de otras sustancias más peligrosas es el traficante, ¿cierto? Seguro. Que probablemente en una de las aproximaciones le dices, oh, no tengo marihuana, pero mira lo otro que tengo, ¿cierto? O tentándote con otra cosa, porque el traficante no tiene pudor en ese sentido, no tiene principio, no tiene escrúpulos. Entonces, realmente si nuestra preocupación, como se insiste tanto desde Senda, etcétera, es cuidar a los menores de edad, bueno, regulemos para que cuidemos apropiadamente. Regular es cuidar. Esto fue muy importante en la declaración, por ejemplo, de Canadá, cuando reguló, ahora recién hace poquito, ¿cierto?, el uso recreativo. Hace 20 años reguló el uso medicinal, 20 años, pero el uso recreativo fue hace poquitito, y el primer ministro Trudeau lo dijo con claridad. Había dos objetivos en esta legalización del cannabis para uso adulto. Uno, proteger a los menores de edad, y dos, arrebatarle el mercado a los delincuentes. Me parece que es totalmente coherente, además que en esta lucha contra el tráfico, con una política de guerra a las drogas, ¿cierto? Como esta ley antinarco, etcétera, durante más de 80 años que se lleva impulsando y demuestra fracasar una y otra vez. Es bien impresionante si ustedes piensan en una política pública que demuestra fracasar en todos los objetivos que se propone, y ¿qué se hace? Se inyectan más recursos a la misma política pública. Exactamente. Es una cosa que es una locura. Sí, mire, de hecho, un comentario respecto a eso. A mí me tocó vivir fuera un año en un país donde precisamente se regula el uso adulto de esta sustancia, y tú te puedes dar cuenta de cómo la sociedad, de cierta forma, se adapta a esto y no abusa de lo mismo, ¿no? Sino que aprende a convivir con lo mismo, y de hecho, obviamente es otra cultura, es otra cosa, seguramente se necesita mucha información, mucha educación y muchos años también para que algo así pueda llegar a Chile, pero como dices tú, es importante que eso se vaya de última conversando como ahora, que creo que también es súper importante. Así es. Y mi última pregunta respecto a esto, a todo lo que estamos hablando en realidad, Ana María Gasmuri, ¿cuál es la lucha de Fundación Daya y todo lo que está detrás de esto, ¿no es cierto?, en cuanto al plebiscito constituyente? ¿Cuál va a ser, dónde van a hincar ustedes el diente para poder, qué sé yo, tener un constituyente y meter, no sé, un par de temas en esta discusión a nivel país que seguramente va a ser, y ojalá que marque un antes y un después en cómo se ha construido Chile, ¿no?
Bueno, la verdad es que más que por este tema, que la lucha sea solo este tema particular, a mí me interesa y nos interesa el proceso constituyente en su totalidad, o sea, con todos No, los claro. ámbitos que tiene que ver, ¿cierto?, con Mm, la necesidad de salud, de pensiones, de viviendas dignas, son muchos los ámbitos, ¿no? Entonces, esto se engarza como una de las luchas más en este claro. despertar social, en Pero esta por eso búsqueda de la pregunta conquistar. es un poco más como específica. O sea, ¿qué es lo que, como Fundación Daya, qué le gustaría, por ejemplo, que haya un ápice en, no sé, Ya, en te cuanto entiendo, a te un entiendo. reglón en salud, por Sí, ejemplo, a sí, nivel. en salud, claramente en salud, toca dos ámbitos, derechos humanos y salud, pero en salud claramente, y esto lo hemos hablado, conversado en todos los espacios políticos y plataformas en que estamos participando, obviamente que cuando hablamos de que la salud debe ser un derecho, no el derecho a escoger el sistema de salud, sino que la No, salud claro. como un derecho debe contemplar e incorporar todas las alternativas terapéuticas y la libertad de los usuarios para escoger el sistema, las alternativas que mejor le parezcan, ¿no? Libre mercado, Entonces, como le gusta tanto decir, por ejemplo, a la derecha, ¿no? pero más que libre, es libre elección. Y por otro lado, Claro. desde el punto de vista de los derechos humanos, asegurar el respeto a la autodeterminación. Claro. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, esos son renglones que yo creo que tendrían que estar plasmados en nuestra nueva carta fundamental, de todas maneras, para poder, para justamente terminar con lo que hemos visto, con este abuso del Estado contra los ciudadanos y ciudadanas que están ejerciendo un derecho que no debiera ser cuestionado, ¿no? ¿Cómo es posible que el Estado considere que puede intrometerse en lo que ocurre en la intimidad de tu hogar? Claro. De tu piel hacia adentro es tu territorio, digamos, no corresponde un Estado que Un sea... Estado laico. Claro, ¿no? Y que tenga este rol como policial de fiscalizarte qué haces tú en el No. interior de tu casa. O sea, realmente, si es por eso, es bien impresionante. ¿A ustedes les parecería razonable que en un momento ser allanados para ver cuántas botellas de vino tienen en su casa? No, o sea, no Claro, no. corresponde, ¿no? No, y esta Entonces, locura de, oye, no, o sea, no puede adquirir, no puede comprar, no puede fabricar, pero si lo tiene en la casa no pasa nada. O sea, ¿de dónde lo saca? Del aire, bueno, aparece. hay que cultivarlo, por lo que decimos, pero igual te pueden Claro, criminalizar por cultivarlo. Entonces, por eso te digo, o sea, evidentemente eso es algo que tiene que cambiar, porque de mm, nuevo, criterio de realidad. Cuando tenemos 2,5 mm, millones de usuarios de cannabis en Chile, ¿cierto? La inmensa mayoría de ellos son responsables, que tienen una vida funcional, sus trabajos, sus relaciones familiares, sus relaciones de amistad. La verdad es que no corresponde seguir con este sesgo absoluto, porque además está lleno de efectos negativos, o sea, exponemos a las personas justamente a sustancias de mala calidad, porque Claro. el totalmente. traficante no te garantiza la calidad de lo que estás consumiendo. En mercados regulados, tú además puedes capaz como Estado de controlar la calidad de lo que está llegando a la comunidad, y con eso sí estás protegiendo la salud pública de una mucho mejor manera que dejándole todo ese poder y esa decisión de calidad, precio, forma y todo a los narcotraficantes. Ana María Gasmuri estuvo conversando con nosotros acá en el Planeta Libre. Agradecemos tu compañía, te pedimos disculpas de nuevo, te pido disculpas por no haberte avisado. Agradecerte, como te digo, tu tiempo a esta hora cuando son las 21:56. Estamos finalizando esto que fue Planeta Libre junto a la directora ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gasmuri. Hoy recordando que hoy empezó la campaña por el apruebo, así que aprobamos todos acá en esta videoconferencia, ¿cierto? Supongo que sí, Ana María Gasmuri. Pero por supuesto, pueden ver Fue todo lo que ha dicho. mis No redes sé, no, sociales, ahí rechazo. está, apruebo cannabis medicinal, dice ahí en mi Claro. Twitter, pueden verlo ahí de todas maneras, por supuesto que sí, y vamos con todo. La verdad es que viene una gesta importante por delante, y a pesar de que tenemos que guardar distancia social, a pesar de todo aquello, sin duda que vamos a estar trabajando fuertemente para que este triunfo, que estoy segura que va a ser así, sea aplastante, porque eso es lo que necesitamos, una inmensa mayoría que sabemos, somos la inmensa mayoría los que soñamos con un país más digno, con un país más justo, más generoso, en que todos quepamos, ¿no? En que abracemos la riqueza de la diversidad y en que exista un poquitito más de equidad, en que exista, en que podamos ser capaces de reconstruir el tejido social que este neoliberalismo extremo ha dañado tan profundamente. Así que en eso estamos, reconstruyendo, reconectándonos, y ese es el desafío que tenemos por delante. Así que me encanta también saber que estamos todos en la misma vereda, por supuesto, y que estamos apuntando ahí a tener un triunfo sobrecogedor en octubre. 80-20, ese es el objetivo. 80-20, ojalá que sea así. Así es. Trabajando Vale. para ese 80-20. Te despedimos entonces, Ana María Gasmuri. Un Muchas abrazo a la gracias. distancia.
Jaime, Gracias. un abrazo. Esto fue Planeta Libre. vemos. La gente suscríbase y síganos en nuestro Instagram. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao, gracias.